Hermanos, buenas tardes. Qué gusto que podamos comunicarnos por este medio, si a esto se le puede llamar comunicación. Quiera Dios bendecirnos a través de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con el mismo tema que empezamos hace 8 días acerca del Naamán el leproso. El domingo anterior leímos el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, del primer versículo al 7. Y el día de hoy vamos a leer los versículos que están a continuación. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Voy a empezar la lectura en el versículo 8. ¿Tienen su texto? Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hay muchas enseñanzas en este pasaje. Empezamos a verlo hace una semana, y como no concluimos, veremos algunas cosas más. Para empezar, déjenme decirles esto. Esta historia de Naamán el leproso nos ilustra muy bien el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio. Una cosa que aprendemos aquí es que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Hemos dicho en alguna ocasión que para entender el Antiguo Testamento debemos entender primero el Nuevo Testamento. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y aún lo tienen los que lo tienen, pero como no creen en Cristo, el hecho de que tengan el Antiguo Testamento no les sirve de nada. Y de todos modos, tienen el Antiguo Testamento, pero no creen en él. Entonces, ¿de qué sirve que lo tengan? Si creyeran en el Antiguo Testamento, creerían también en el Nuevo. Los judíos que tienen el Antiguo Testamento, cuando lo están leyendo, tienen un velo sobre sus ojos y no entienden. Es lo que dice el apóstol Pablo en cierta parte. Pero esto no solamente se aplica a los judíos, esto se aplica a todos los inconversos. Un inconverso, cuando lee la palabra de Dios, no entiende. O entiende algunas cosas, pero lo básico, lo más importante, no lo entiende.
La Biblia se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero vean, no son dos libros, nada más es uno. La Biblia no tiene dos mensajes, nada más tiene uno. Entonces, bien, los judíos tienen el Antiguo Testamento, tienen nada más la primera parte de la película, pero no conocen el final. No creen en el Antiguo Testamento los judíos y no creían tampoco en tiempos de Cristo. Y eso se demuestra en el hecho de que mataron a Cristo. Si ellos hubieran creído en Cristo, si hubieran creído en el Antiguo Testamento, no hubieran matado a Cristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo, en tipos y figuras, pero habla de Cristo. Pero sus ojos estaban velados y no podían ver. ¿De qué nos habla la Biblia? De lo que Dios ha hecho con respecto a los pecadores. La Biblia nos dice cómo fue que el hombre cayó en pecado y las consecuencias tan terribles que eso ocasionó, consecuencias que estamos sufriendo hoy día. Pero también saben de qué nos habla la Biblia, de los intentos que el hombre ha hecho por librarse de las consecuencias del pecado inútilmente. Escuchen, el hombre no puede librarse de las consecuencias de sus pecados, no puede. Adán pecó y ¿qué hizo? Fue a esconderse. El hecho de que se fue a esconder es una de las consecuencias del pecado. Y eso es lo que hace el hombre, lo que ha hecho el hombre siempre. El hombre siempre se está escondiendo de Dios, incluso en una religión. Pero vean, los hombres se esconden en una religión, pero no pueden huir de las consecuencias del pecado. O sea, la religión en sí no te libra de las consecuencias del pecado. Desde un principio que Adán pecó, Dios estableció un camino de redención. Vean, ese camino de redención lo estuvo preparando Dios desde un principio. Cada libro de la Biblia, cada libro del Pentateuco, es la preparación de ese camino. Dios estaba preparando la venida del Mesías al mundo. Primero Dios llamó a un hombre, Abraham. Después de ese hombre formó una familia, ¿sí? Después de esa familia formó una nación. Estoy hablando de Jacob, que luego se convirtió en Israel. Entonces, bien, cada libro del Antiguo Testamento habla de Cristo, de una manera o de otra. Pero los judíos tenían el Antiguo Testamento y no veían ese camino. En los evangelios pueden ustedes ver cómo el Redentor vino al mundo. Cristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Entonces, vean, el Antiguo Testamento mira hacia adelante y el Nuevo Testamento mira hacia atrás. Dios trata con los hombres siempre de la misma manera. O sea, Dios no trataba antes de una manera y ahora de otra. Este texto que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes fue escrito más o menos 530 años antes de Cristo. O sea, hace más o menos 2550 años. Pero déjenme decirles, los hombres de aquel tiempo eran igual que los de hoy. El pecado de aquel tiempo era tan pecado igual que el de hoy. No hay ninguna diferencia. Y los hombres de aquel tiempo sufrían las consecuencias del pecado lo mismo que ahora. Hace 8 días vimos, en el caso de Naamán, cómo el pecado estropea la vida. El pecado todo lo echa a perder. Naamán era un hombre muy valiente, apreciado por el rey de Israel, por el rey de Siria, pero leproso. Y vimos que la lepra es un tipo del alma, ¿sí? Entonces, el pecado todo lo estropea. El pecado todo lo echa a perder. Los seres humanos buscan la felicidad, cada quien a su manera, pero no la encuentran. ¿Y saben ustedes por qué los hombres no encuentran la felicidad? Porque no saben qué es lo que produce la infelicidad. No lo saben. ¿Qué es lo que causa la infelicidad? Es el pecado. Pero como ellos no quieren entender eso, no pueden encontrar la solución.
la solución del gran problema. Existen personas que tienen mucho dinero, pero ellos entienden que hay cosas que no funcionan, que no son como debieran ser o como quisieran que fueran. Son personas que pensaban que el dinero tendría la solución de todos los problemas y serían felices teniendo dinero. Pero ya después que llegaron a tenerlo, se dieron cuenta que esa no era realmente la solución. Sí, es cierto, el dinero te ayuda para ciertas cosas, pero no te ayuda para todo. En realidad no te ayuda para lo más importante. El dinero no te ayuda para que te libres de las consecuencias de tu pecado. Entonces, ¿de qué sirve que tengas mucho dinero si cargas mucho pecado encima? El pecado todo lo echa a perder. Naamán era un hombre muy apreciado, pero leproso. Y vean, los reyes no podían hacer nada por él, ni el rey de Siria, ni tampoco el rey de Israel. Esto significa que contra el pecado nadie puede. En este mundo nadie puede contra el pecado. El único que puede es Dios. Solamente por medio del Evangelio de Cristo puedes encontrar la solución para este terrible problema. Este mundo ha progresado mucho en el aspecto de la ciencia y de la tecnología, pero la ciencia y la tecnología no te pueden ayudar con este problema de tu pecado. No pueden. El pecado es la lepra del alma y la tecnología no puede con el pecado. Los hombres de este mundo son ignorantes en lo que respecta al pecado. Los hombres sabios de este mundo saben de muchas cosas, pero del pecado no saben nada. No entienden nada acerca de eso. La esclava judía que tenía la esposa de Naamán tenía la solución que no tenían los reyes de Israel ni los sabios de aquel tiempo. ¿Qué dijo la criada de la esposa de Naamán? Si mi amo fuera con el profeta que está en Israel, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha sabía la respuesta, pero los reyes no la sabían. Entonces, ven, ¿en dónde estaba el remedio de Naamán? En su misma casa, a través de la criada de su mujer. El mundo busca la solución del gran problema del pecado, pero como no sabe cuál es realmente la causa, no cree realmente cuál es la causa, no puede encontrar la solución tampoco. Ya lo dije, el único que nos puede librar de este terrible problema y sus consecuencias es Cristo Jesús. Naamán el leproso y sus acompañantes llegaron a la casa de Eliseo, es lo que dice el versículo 9, y se pararon fuera. ¿Qué es lo que Naamán esperaba? Que saliera Eliseo, que pusiera su mano sobre él, que invocara el nombre de su Dios y que él sanaría de su lepra. Eso es lo que él pensaba. Pero en lugar de que eso sucediera, Eliseo mandó a su criado a decirle a Naamán que se zambullera en el río Jordán 7 veces para que pudiera ser restaurado. Y él se enojó. No quiso hacerlo. ¿Por qué no quiso hacerlo? Porque las cosas no fueron como él esperaba que fueran. Entonces se enojó y estuvo a punto de regresar a su tierra con su lepra. ¿Por qué estuvo a punto de eso? Ahí pueden ustedes darse cuenta que Naamán no solamente estaba enfermo del cuerpo, Naamán estaba enfermo del alma. Los que están enfermos del alma no quieren entender cuál es la verdadera solución porque no quieren entender cuál es el verdadero problema. ¿Saben qué cosa es lo que hace el pecado? Afecta a toda la personalidad del ser humano. La solución al gran problema está en la Biblia, pero los hombres no pueden entender eso. Existen sabios, científicos, intelectuales, que de seguro tienen la Biblia en casa, en su biblioteca. Pero ¿de qué sirve que la tengan? La tienen ahí abandonada y no creen que sea la palabra de Dios. Entonces, tienen la solución en su casa, pero no lo creen. Déjenme decirles, en las Escrituras hay un mensaje que si ustedes creyeran en él,
encontrarían la solución de todos los problemas de este mundo. ¿Pueden ustedes creerlo? Por ejemplo, supongamos que los hombres en este mundo guardaran nada más el sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Si los hombres guardaran el sexto mandamiento, no habría odios, no habría resentimientos, no habría pleitos, no habría rencores, no habría asesinatos. Sería una cosa increíble. Si los hombres guardaran solamente el sexto mandamiento, que dice no cometerás adulterio, se acabarían los celos, la pornografía, la infidelidad, el adulterio, el divorcio, la pederastia. ¡Wow! Si solamente guardaran el sexto mandamiento. Si la gente creyera el Evangelio de Cristo, esta tierra sería un paraíso. Naamán estaba parado fuera de la casa de Eliseo. Él esperaba que Eliseo saliera y que lo recibiera, pero Eliseo no salió. Entonces se va enojado, porque las cosas no son como él pensaba. Bueno, ustedes conocen el fin de la historia. A fin de cuentas, Naamán fue sanado. Pero antes de que lo fuera, tenían que suceder ciertas cosas, como veremos. Pero vean ustedes, por su necedad, casi perdió la bendición. ¿Cuántas personas habrán estado cerca de la salvación y no la consiguieron por su necedad? Por no creer que el Evangelio es como es. Hay cosas en el Evangelio que al hombre natural no le gustan. Cuando yo digo el hombre natural me refiero al inconverso, al no convertido. Los no convertidos escuchan el Evangelio y no les gusta. Eso es lo que pasó con Naamán. Y por eso se enojó y por eso ya se regresaba a su tierra. Los inconversos tienen prejuicios en contra de la palabra de Dios. Y no solamente tienen prejuicios contra la palabra de Dios, tienen prejuicios contra Dios. Tienen prejuicios contra los cristianos. Los inconversos tienen una opinión acerca de Dios. Sean cultos o sean ignorantes. Ustedes pregúntenle a un intelectual lo que piensa acerca del Dios verdadero. ¿Saben qué va a contestar? Cosas antibíblicas, tonterías. Pregúntele a un inconverso lo que piensa de Dios, y igual va a contestar tonterías. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre inconverso no entiende la palabra de Dios. Los inconversos pueden entender muchas cosas. Hay hombres que tienen muchos estudios, mucha cultura, mucha inteligencia, pero que no entienden lo más importante. Hay hombres que hablan hasta 30 idiomas. Es increíble, pero los hay. Pero háblenles ustedes de las cosas espirituales y no las entienden. ¿Saben ustedes por qué el hombre natural no entiende las cosas espirituales? Porque lastima su orgullo. El hombre orgulloso no puede entender estas cosas. Vean, Naamán llegó a la casa de Eliseo con muchos regalos, con un séquito, con sus caballos, con monedas de oro y con vestidos y muchas cosas. Pero ya se los dije, Eliseo, en lugar de salir, manda a su criado a que le diga que se meta en el río 7 veces. Y se enojó. ¿A qué había ido Naamán a la casa de Eliseo? ¿A qué había ido? Él quería ser sanado de su lepra. Eliseo le dice, ¿cómo puede ser sanado? Y a él no le gusta. No lo puede creer. Se sintió humillado. Le pareció como si fuera un insulto lo que hizo Eliseo. ¿Por qué? Porque Naamán era un gran hombre, era un gran capitán, tenía muchos reconocimientos, era apreciado por el rey de Siria, le dio cartas de recomendación, etc. Y por eso se molestó. Naamán pensaba que iba a recibir un trato especial. Pero el profeta Eliseo ni siquiera salió a saludarle. Se sintió insultado. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no puso su mano en mí? ¿Por qué no oró por mí y me sanó? No pudo soportar eso. No pudo soportar que lo trataran como un hombre vulgar, como un hombre común y corriente. Hermanos, delante de Dios,
Todos somos hombres comunes y corrientes. Delante de Dios todos somos pecadores, aún siendo creyentes. Pero hay personas que cuando les hablamos del Evangelio con toda su crudeza, no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. Hiere su orgullo, lastima su soberbia. El Evangelio, personas que me están escuchando, nos ve a todos como pecadores, como leprosos del alma, a todos. Dios no se fija si eres gobernante, político, si eres un actor, si eres un deportista muy famoso, si tienes mucho dinero. Lo que Dios ve es que tú eres pecador. Seas quien seas, tengas lo que tengas, eso es lo que tú eres, un pecador. Y si tú vienes a esta iglesia a escuchar la predicación, cuando tú vienes aquí, olvídate de quién eres allá afuera. Cuando tú vienes aquí, Dios te ve como un pecador. En la iglesia de Dios no hay distinciones. No hay divisiones por cuestiones de raza, de cultura, de estudios. En la iglesia de Dios no hay categorías especiales. Alguno de ustedes, si viene a este lugar de reunión, pues tal vez sea un genio. Pero cuando tú entras aquí, aunque tú seas un genio, Dios te ve como un necio en el plano intelectual si tú eres inconverso. Y si yo te lo digo, no te va a gustar. ¿Cómo podría gustarte que yo te dijera que Dios te ve como un necio si no eres convertido? Eso no le puede gustar a una persona. Cuando tú entras a escuchar la palabra de Dios, Dios no se fija si tú eres una buena persona. Dios no se fija si has hecho buenas obras. No se fija Dios si tú te has portado bien. ¿Sabes en qué se fija Dios? En tus malas obras. Aunque tú tengas buenas obras, tienes muchas malas. Pues Dios no se fija en las buenas, Dios se fija en las malas. Seas quien tú seas y hayas hecho lo que tú hayas hecho, tú eres pecador y necesitas la salvación. Y esa salvación se encuentra solamente en Cristo, en nadie más. Y si tú te enojas, si tú te molestas por esto que te estoy diciendo y ya no quieres seguir escuchando, ¿seguirás leproso? El Evangelio nos dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que en lugar de limpiarnos, nos ensucian más. ¿Acaso piensas tú que los que necesitan salvación son los narcos, los violadores, los asesinos, los pederastas? No. Todo el mundo necesita la salvación. El Evangelio nos coloca a todos en la misma posición. Y es por eso que a muchos no les gusta. Por eso muchos se molestan con este mensaje. Y déjenme decirles otra cosa. Desde el punto de vista del Evangelio, esto que estoy diciendo se aplica a los hombres del siglo V, del siglo X, del siglo XV, del siglo XX y a los del siglo XXI. Y esto es algo que muchos no pueden digerir, porque como yo les decía hace rato, muchos dicen, hemos avanzado mucho en ciencia y en tecnología. Nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿somos iguales que los que vivían en el primer siglo? No puede ser. Pero ya les comenté que la ciencia y la tecnología no pueden curar la lepra del alma. El gran problema. Nosotros predicamos el Evangelio a los cultos y a los ignorantes, a los ricos y a los pobres. Los ricos y los cultos pensarán que el Evangelio, la religión la necesitan los pobres y los ignorantes, pero ellos no. Pero delante de Dios todos somos pecadores y todos somos culpables. Entonces, ¿qué ventaja tiene la inteligencia sobre la simpleza, sobre la necedad? Porque dirás tú, bueno, entonces, ¿de qué sirven mis estudios? ¿De qué sirve mi inteligencia? Vean, la mente humana es capaz de grandes cosas, no cabe duda. La mente humana ha guiado al hombre a hacer grandes descubrimientos, grandes inventos, que han hecho que la vida sea más llevadera. Qué bueno que haya personas así. Pero díganme ustedes, ¿de qué sirve la inteligencia delante de un Dios tan santo, de un Dios que odia el pecado?
La inteligencia no te sirve para que te apartes del pecado. Si te sirviera, ya te hubieras apartado del mismo. La inteligencia humana sirve de mucho para analizar las cosas de este mundo. Pero para conocer al Dios verdadero no sirve de mucho. Es más, la inteligencia humana en muchos casos ha sido un estorbo. Espero que no me malinterpreten. Dice el apóstol Pablo: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Vean cómo dice Pablo: hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo un hombre sabio se hace ignorante? ¿Saben ustedes cómo? Yo les podría decir cómo. Ustedes pueden hacerse ignorantes creyendo que son ignorantes, reconociendo que delante de un Dios tan grande y tan santo, ustedes son ignorantes. Vean lo que estoy diciendo. Para que ustedes lleguen a ser cristianos, tienen que empezar desde cero. Tienen ustedes que hacer a un lado sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, y reconocer que Dios vive y que nos habla a través de su palabra y que su palabra es la verdad. Hay personas que son muy inteligentes, pero que usan su intelecto, ¿saben ustedes para qué? Para oponerse a Dios, para oponerse a Dios. Y con eso están demostrando que hay algo mal en su intelecto. Porque si fueran realmente inteligentes, ¿saben qué dirían? ¿Quién soy yo para abarcar la mente de Dios? ¿Cómo un cerebro infinito como el mío puede tener aquí dentro a un Dios infinito? Eso es imposible. Tú no puedes meter a Dios en tu cerebro. ¿Entienden ustedes por qué se enojó Naamán? Naamán creía saber más que Eliseo. Ahí pueden ustedes ver que el pecado no es un problema intelectual. El pecado es un problema moral. El problema del pecado es un problema que afecta a todo el mundo. Vayan ustedes a donde vayan, allá hay pecadores. El pecado afecta no solamente a los analfabetas, afecta a todo el mundo. Imaginen ustedes un hombre que tiene muchos títulos, muchos reconocimientos, muchos diplomas. Un hombre que ha ganado el premio Nobel de literatura o de física. Ese hombre no tiene en su corazón celos, envidias, pleitos, rencores, adulterios, malos pensamientos. ¿No tiene eso? ¿Los intelectuales no se divorcian? ¿Los intelectuales no van a la cárcel? Tienen lepra en el alma y no saben cómo curarse. Entonces, no me hablen ustedes de sus cualidades. Delante de Dios nadie tiene cualidades. ¿Entienden ustedes por qué el Evangelio ofende al hombre natural? Naamán pensaba que Eliseo saldría y que le daría un trato especial. Dice, yo no soy un cualquiera, tiene que salir el profeta y darme un trato especial. Pero Naamán era un leproso como todos, como cualquier otro. Ya dije, ¿qué es lo que necesitaba Naamán? Ser sanado de su lepra. El profeta le dijo lo que tenía que hacer, pero a él no le gustó. Personas que me están escuchando, hagan ustedes a un lado todos sus prejuicios y deténganse a pensar en esto por un momento. Dios no se fija en qué clase de personas son ustedes. Dios los ve a ustedes como pecadores. Dios nos ve como pecadores a todos los seres humanos. Entonces, no esperen ustedes un trato especial, porque nadie merece un trato especial. ¿Saben ustedes quién es el único que merece un trato especial? Es Cristo. Y otra cosa, vean, por naturaleza el hombre detesta el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque nos dice que nuestras ideas acerca de la salvación son equivocadas, son erróneas. ¿Qué dice Naamán? Dice, yo decía para mí que iba a salir el profeta, que iba a poner su mano sobre mí, que iba a invocar el nombre de su Dios y yo iba a sanar de mi lepra.
Dice, si es cuestión de que yo me lave en un río, pues los ríos de Siria son mejores que el Jordán, pues mejor me lavo allá que tengo que venir hasta acá. Pero vean, la necedad de Naamán. Las cosas no eran como él pensaba. Y vean, no solamente Naamán estaba equivocado, el rey de Siria igual. ¿Qué hizo el rey de Siria? Mandó a Naamán con grandes regalos, con monedas de oro, con ropa. Eso es lo que dice el versículo 5. Pero ya después de ser sanado, Naamán seguía con sus ideas equivocadas. Vean, después de ser sanado, pueden ustedes ver el versículo 15. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero ¿qué pasó? Eliseo no quiso aceptar aquel presente. Dios está esperando que le demos algún regalo para que nos libre de nuestra lepra. Dios está esperando que le demos limosnas, que le demos ofrendas para que nos perdone nuestros pecados. El hombre natural, como se dice vulgarmente, no da paso sin guarache y piensan que Dios ha de ser igual. El hombre natural está equivocado acerca de la salvación. ¿Y saben ustedes por qué está equivocado acerca de eso? Porque sus ideas acerca de Dios están equivocadas también. Y también acerca del pecado. Si tú no entiendes lo que es el pecado, no entiendes lo que es Dios, ni te entiendes a ti mismo, no entiendes nada. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es el pecado? Es locura, es necedad, es insensatez. Naamán no podía curarse a sí mismo. Ni los médicos, ni los sabios, ni los astrólogos, nadie le podía ayudar. Los reyes no podían ayudarle. Pero es tan necio que se pone a criticar a Eliseo. Los ateos creen que son sabios, pero son necios. Si Naamán hubiera sabido algo acerca de la lepra, no hubiera ido a consultar a Eliseo. Eliseo le dice lo que tiene que hacer y se pone a discutir. Habla como si supiera, pero no sabía nada. El hombre más necio cree ser sabio cuando da su opinión acerca de Dios. Hay personas que creen que dejarán el pecado simplemente con proponérselo. Ellos piensan que dejar el pecado es asunto de fuerza de voluntad. Pero como les dije hace rato, si ustedes creen que dejar el pecado es cosa de fuerza de voluntad, ¿por qué no lo han dejado? ¿O ya lo dejaron? ¿Acaso ya no pecan? El hombre natural cree que sus buenas obras pagarán por las malas. Y eso aquí y en China. El hombre sin Dios, el hombre inconverso, cree que sus buenas obras pagarán por las malas. Personas que me escuchen, nunca piensen así. Ustedes no pueden cambiarse a sí mismos. Ustedes no pueden hacer buenas obras delante de Dios si no son convertidos. Los únicos que pueden hacer buenas obras delante de Dios son los convertidos. Ustedes no pueden cambiarse a sí mismos y la religión tampoco les puede cambiar. El único que nos puede cambiar es Cristo, ya lo dije. Si ustedes no nacen por el poder del Espíritu Santo, ustedes van a morir leprosos. Continuarán leprosos y morirán así. Dios dice en su palabra, y lo dice muy claramente, que la salvación es por gracia. ¿Saben una cosa? Nadie dice eso excepto la Biblia. Ningún otro libro enseña eso. Cuando Cristo empezó a predicar el Evangelio tenía 30 años. Él era el Mesías prometido, el único que podía salvar a Israel de sus pecados. Pero entonces, si él era el Mesías, si él era el Redentor, ¿por qué lo arrestaron y luego lo mataron en la cruz? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo era un Salvador no como ellos lo querían. Ellos pensaban que el Mesías tomaría las armas y los invitaría a tomarlas
y combaterían a los romanos y los echarían de Israel. Pero como el Mesías no los invitó a tomar las armas, por eso lo mataron. Ellos pensaban que el Mesías estaba mal. En lugar de creer que ellos eran los pecadores, creían que Cristo era el que estaba mal. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado del ser humano? El pecado hace creer a los hombres que están bien. Y si Dios existe, Él ha de estar mal. ¿Por qué permite el coronavirus? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite el hambre y las guerras? Piensan que Dios está mal, en lugar de que ellos entiendan que ellos son los pecadores. Dicen algunos, la religión es para las personas que tienen una conciencia cochambrosa. No es para nosotros, nosotros somos gente buena. Esa es la tragedia del pecado. Esto es para llorar. Les hablamos del Evangelio y se enojan. Y se van así como hizo Naamán. Los inconversos tienen sus ideas acerca de Dios. Ideas arraigadas por años. Les decimos lo que la palabra de Dios dice acerca del Dios verdadero y no lo creen. Personas que me escuchan, si ustedes quieren conocer al Dios verdadero, tienen que humillarse delante de Él, delante de su palabra. Tienen que empezar desde cero. Solamente Él puede limpiar la lepra del alma. Si ustedes leen la Biblia y entienden que están mal, no se enojen con Dios. Todos estamos mal de un modo o de otro. No se enojen si Dios les dice que están mal. Si ustedes no entienden el Evangelio y no se arrepienten de sus pecados, ustedes están mal. Pero no se los decimos para ofenderlos. Porque, repito, delante de Dios todos estamos mal. No hay quien pueda cumplir con la solemne cartilla. Tienen ustedes que reconocer que sus ideas acerca del cristianismo han estado equivocadas por años. Han estado ustedes equivocados toda su vida. No crean ustedes que están bien porque no son ladrones, porque no son borrachos, porque no son adúlteros, porque no son narcos. Todos estamos mal de una manera o de otra. Y tampoco piensen que ustedes son buenos porque tienen una religión. No piensen que son buenos porque van a misa, o porque dan una ofrenda, o porque van al culto. Si ustedes no nacen de nuevo, ustedes están en problemas. ¿Saben ustedes cuándo es salva una persona? Cuando el Espíritu Santo les muestra su pecado. Cuando te arrepientes de todo tu corazón y cuando lo dejas. Porque si tú vives en pecado, si tú no dejas el pecado, no creas que eres cristiano. No lo creas. Si Dios te muestra tu pecado a través de la predicación, a través de la lectura de su palabra, no te enojes. Reconoce que has ofendido a Dios. En lugar de enojarte con Dios, en lugar de enojarte con los predicadores, enójate contigo mismo. Enójate con tu pecado. ¿Saben también por qué al hombre natural le molesta el Evangelio? Porque le parece ridículo, le parece absurdo. Naamán llegó con su carroza, con su carro, con sus caballos, con sus amigos. Pero el mensajero, ¿qué fue lo que le dijo? Métete 7 veces en el río Jordán. No pudo soportar eso. Bien, pudo soportar que Eliseo no saliera a verlo, ¿sí? Pero no pudo soportar que le dijera que se metiera al río. Dice, los ríos de mi tierra son mejores que este. El evangelio verdadero ofende a muchos porque no les dice que únicamente deben vivir una vida buena. Ellos piensan que eso debiera de ser el evangelio. Ah, pues pórtate bien. Si tú te portas bien, pues Dios a lo mejor te da la vida eterna. Pero escuchen, el evangelio no dice eso. Hay unos que piensan que el evangelio es imitar a Cristo. Escuchen, el evangelio no es imitar a Cristo. Aunque tú imites a Cristo, de todos modos nunca serás como Él. Dicen algunos, bueno, no puedes ser como Cristo, pero inténtalo. Y Dios verá tus
tus esfuerzos y te recompensará con la salvación. No, eso es moralismo, eso no es cristianismo. Dicen algunos, si tú quieres ser salvo, lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Él es nuestro supremo ejemplo. Pero ¿saben qué? Eso es engañoso, muy engañoso. Eso parece cristianismo, pero no lo es. Más bien es contrario al cristianismo. El Evangelio nos dice que solamente hay un camino de salvación. Solamente hay un nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podemos ser salvos. Si tú no crees en Cristo, no puedes ser salvo. No hay otra forma de salvación. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que hacemos nosotros. Somos salvos por quien era Él y por lo que hizo en la cruz, su persona y su obra combinadas. No somos salvos por lo que hagamos nosotros. El único que nos puede librar de la culpa del pecado es Cristo muriendo en la cruz y de su contaminación. Las dos cosas. Cristo nos libra de la culpa y de su contaminación. Nos justifica y nos santifica. Necesitamos las dos cosas. ¿De qué serviría que Dios nos perdonara si siguiéramos pecando después otra vez? Si volviéramos a la vida de antes, no serviría de nada el perdón. Cuando Dios te da un nuevo corazón, te enseña a aborrecer el pecado y te ayuda a que te apartes del mismo. Él te santifica y te justifica, las dos cosas. Cristo murió en la cruz porque en la cruz llevó nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, vean, Él era inocente, pero Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si tú crees en Cristo, tú ya no pagarás por tus pecados, porque Cristo ya pagó. Pero si tú no crees en Cristo, tú pagarás. Y nunca podrás pagar. Reconoce que eres pecador, reconoce que por ti mismo no puedes pagarle. Y si tú reconoces que Cristo murió en la cruz por ti y te arrepientes, Él te perdona y Él te recibe con los brazos abiertos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él era Dios muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él era el justo, los injustos somos nosotros. Y si tú crees en esto, en este momento Dios te perdona. Si tú le pides perdón en este momento, Dios te perdona en este momento. No estoy inventando, es lo que dice la palabra de Dios. No necesitas tomar un largo curso de teología para que Dios te perdone. No necesitas dar muchas limosnas. No necesitas hacer grandes obras. Solamente cree en Cristo muriendo en la cruz y Dios te perdona. Pero entonces alguno puede pensar, entonces, ¿de qué sirve mi educación? ¿De qué sirven mis conocimientos? ¿De qué sirve que yo me haya portado bien? Lo único que tú tienes que hacer es creer que alguien murió por ti, que alguien pagó por ti. Y alguno pensará, pero eso lo puede creer hasta un niño. Sí, exactamente. El Evangelio lo puede creer hasta un niño. Lo que tú tienes que hacer es creerle lo que Cristo ya hizo. Tú no te vas a salvar por lo que tú hagas. ¿Qué tenía que hacer Naamán para ser salvo? ¿Meterse en el río? Pues eso era bien sencillo. Hasta un niño podía meterse en el río. Y los orgullosos no lo pueden creer. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo llegó en una ocasión al Areópago ahí en Atenas, Grecia, cuna de grandes filósofos? ¿Y qué les predicó el apóstol Pablo? Pues el Evangelio. Pero ¿cuál fue la reacción de los filósofos? Yo, un filósofo, tengo que creer que un carpintero murió en la cruz por mis pecados. No, yo no puedo creer eso. ¿Cómo es posible que un filósofo tiene que creer en lo que hizo un carpintero? No pudieron creerlo. La muerte de Cristo en la cruz habla de sabiduría del más alto nivel. Pero los sabios de este mundo no pueden verlo. Creen ser sabios, pero son necios. ¿Saben ustedes por qué los judíos mataron a Cristo? Porque no pudieron creer eso. ¿Cómo el hijo de un carpintero va a morir en la cruz por nuestros pecados? Pero ya les dije, solamente hay un camino de salvación.
Es muriendo Cristo en la cruz, no hay otro. Pero entonces, ¿qué del budismo, del confucianismo, del islamismo, del hinduismo? Esos no son el camino. Solamente hay uno, y es Cristo. Fuera de Cristo no hay remedio, no hay salvación para nadie. Dice el Papa Francisco que en todas las religiones hay salvación. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia nos dice que solamente en Cristo hay salvación, en ningún otro. Naamán pensaba que cualquier agua era buena. Pero no, solamente el agua de Cristo, el agua que Él da es la que nos limpia de la sed, de la verdadera sed. Si tú no crees en Cristo de todo corazón, y si tú mueres sin arrepentirte, seguirás siendo un leproso delante de un Dios santo. Serás leproso eternamente, sin esperanza de salvación, sin nada que te alegre. Cristo murió en la cruz porque no había otra forma por la cual pudiéramos ser salvos. Cuando los siervos de Naamán vieron que éste se enojaba y que ya se iba, ¿qué le dijeron? Dice, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te dice? Pues que te metas en el río. Y él pensó, bueno, pues me voy a meter en el río, a lo mejor es cierto. Y se metió, ¿y qué pasó? Salió blanco como la nieve. Su carne era como la carne de un niño. Yo les digo lo mismo. Si yo les dijera algo grande, tal vez lo hicieran. No les digo que hagan algo grande. Lo único que les digo es que crean en Cristo. Todo ya está hecho. Ya hizo lo que tenía que ser hecho Cristo. Ustedes no tienen que hacer nada más que creer. ¿No se dan cuenta, personas que me están escuchando, que por ustedes mismos no pueden dejar el pecado? ¿No lo han intentado y no lo han conseguido? Si ustedes quieren ablandar su duro corazón, tendrían que haberse dado cuenta que no han podido. Ustedes no pueden librarse de su lepra, limpiarse de su lepra por ustedes mismos. Ustedes no pueden. Naamán se metió en el río 7 veces. Cuando se metió la quinta y salió, no veía ni un progreso. Cuando salió la 6ª vez, no veía ningún progreso. Él pudo haber pensado, no, pues no sirve de nada. Ya me metí 6 veces y sigo igual. Él tenía que meterse 7 veces. Personas que me escuchan, si ustedes han buscado a Dios y no lo han encontrado, no se desanimen. Si le han pedido perdón a Dios y sienten que Dios no los ha perdonado, no se desanimen. Sigan buscando, el que pide recibe y el que busca halla. Al que llama se le abre. No se desanimen. Si ustedes no fueron salvos ayer, posiblemente hoy, posiblemente mañana, pero no se desanimen. ¿Saben qué pasa? ¿Saben ustedes por qué? Muchas veces Dios no nos perdona así, porque Dios está probando nuestra fe. Dios quiere ver que le busques de corazón. ¿Realmente quieres dejar tu pecado? ¿Realmente quieres ser salvo? A lo mejor falta un poquitito para que lo seas. No te desanimes. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Búscale de todo corazón y verás si no lo encuentras. Si tú vienes a Cristo, Él te perdonará y Él te limpiará y te dejará blanco como la nieve. Para meterse en el agua, Naamán tuvo que bajarse de su caballo y tuvo que descender al río. Tienes que humillarte, tienes que bajar de tu caballo, tienes que reconocer que estás mal, que has ofendido a Dios. Pero si tú lo reconoces y te humillas, Dios te perdonará. La salvación es como Dios dice. La salvación no es como decimos nosotros. Saquen de su cabeza los prejuicios. Empiecen desde cero. A fin de cuentas, la lepra de Naamán fue curada. Su piel quedó limpia. Y es así, vean, que se cumple la promesa.
Cristo muere en la cruz y la sangre que sale de su cuerpo y el agua que sale nos limpian de nuestra culpa y de nuestra contaminación. Cristo hizo lo necesario para limpiarnos. Dios te perdonará. Dios te dará un corazón nuevo. Dios te dará un corazón de carne para que le ames, para que le obedezcas, para que le sirvas hasta el último día de tu vida. Un leproso se le acercó a Cristo y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le contestó Cristo? Quiero, sé limpio. Inmediatamente se limpió, quedó limpio. Si tú te acercas a Cristo con la misma actitud, Él te limpiará. Él quiere limpiarte. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo, que es perfecta. Gracias porque no necesitamos hacer nada más que creer. Oh Dios, ayúdanos a todos a creer en Él como se debe. Ayuda, Padre, a tanta gente que está escuchando esto, a que se arrepienta de su pecado, a que entienda que no puede dejar por sí mismo su pecado. Gracias porque Él hizo todo lo necesario. Gracias por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.